subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, pero vamos a saltar. Ahí está la descripción de las bestias. Voy a saltarme esto y voy a leer lo más importante. En el versículo 9 del capítulo 7 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río procedía delante de él. Entonces miraba yo a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Escuchen bien, vamos a detallar para saber quién, para descubrir quién era esta bestia. Vamos a detallar lo que le va a pasar a la bestia y a quién le pasó algo semejante en la palabra del Señor. Dice: yo miraba a causa del sonido y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Estaba mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Según vayamos leyendo, vamos a entender quién era esta bestia y quién fue quemada, la ciudad que fue quemada, con todo y su templo y todo eso. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, uno que venía como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, le hicieron acercarse delante de él y le fueron dado, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, uno que nunca pasará, y un reino que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Entonces le dijo el ángel: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Cuáles santos está diciendo aquí? Los santos del Altísimo, los que obedecieron a Dios, los que estaban convertidos al Señor, tanto en el Antiguo Testamento, los profetas, juntamente con los discípulos de Cristo. Dice: después recibirán el reino. Después que se levanten estas 4 bestias, recibirán el reino los santos del Altísimo. Recuerden que los discípulos, antes de que se ascendiera Jesús, gloria al Señor, les preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Para entender quiénes son estas bestias, si ya pasó o va a pasar, hay que entender también cuándo recibirían el reino los santos del Altísimo, porque dice: primero se van a levantar estas bestias y después tomarán el reino los santos del Altísimo. Entonces tuve deseo de saber, pero vamos a leer todas esas citas después que termine de leer estos capítulos, estos versículos. Dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo tenía cuerno y ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos
Y los santos recibieron el reino. Gloria al Señor. Voy a tomar un poco de esto. Este es un tema extenso, pero vamos a desglosarlo con paciencia. Ok, dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo sin medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. O sea, el reino será dado al pueblo de los santos del Altísimo, la iglesia de Cristo, tanto los judíos del Antiguo Testamento como los que se convirtieron después de Cristo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le obedecerán y servirán. Daniel 2:44. Daniel 2:44. Recuerden que las 4 bestias de Daniel y la imagen que vio Nabucodonosor, que fue interpretada también aquí en Daniel capítulo 2, que no se lo voy a leer, lo voy a saltar porque es lo mismo, se refieren a 4 bestias, la imagen de hierro, bronce, barro, etcétera. Solamente le voy a leer la última parte, donde describe la imagen que vio Nabucodonosor. Dice, y lo que viste, para que vayan entendiendo el conjunto de las bestias, de las 4 bestias de Daniel, y la imagen que vio Nabucodonosor. Dice, y lo que viste de los pies, de los dedos, en parte de hierro cocido, esto es para que vayamos entendiendo quién es la bestia. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán como con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, este es el versículo clave que estaba por leer. Esto es lo que me dice a mí quién es la bestia, quién es ese reino que estará en pie cuando se levante este reino. Y el Nuevo Testamento lo menciona claramente quién es. No hay que buscar ni siquiera a los historiadores en Google, está aquí en la Biblia, porque la Biblia se responde con la Biblia. La Biblia no se responde buscando otras cosas, es la misma palabra que revela la misma palabra. Entonces la respuesta de las 4 bestias de Daniel está aquí mismo en la Biblia. Entonces dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir. O sea, lo que hay que entender para saber quiénes son estas bestias es que en los días de estos reyes se levantará un reino que no será jamás destruido, refiriéndose al reino de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a Lucas 1. Ahora vamos a entender quién es esa bestia
y el reino que será levantado en los días de estos reyes. ¿Quiénes son esos reyes? ¿Por qué? Porque mucha gente pone que esos reyes son, que ni siquiera se han levantado, que vienen ella cuando casi venga el Señor. Y no es así. Dice Lucas 1:31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, recuerden que Jesús dijo que lo que los profetas en el libro de Moisés, todo lo que está escrito era acerca de él, ¿verdad? Entonces, cuando aquí me dicen los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En los días de estos reyes, en los días de esta bestia, porque la imagen es la misma 4 bestias que menciona más adelante. Cuando esta bestia esté en pie, en esos mismos días será levantado un reino que no será jamás destruido. ¿Cuándo nació Jesús? La Biblia me dice aquí que Jesús nació en los días de Herodes. Dios te bendiga, amén. Estaba Jesús en los días de César, del Imperio Romano. Los que han estudiado escatología saben que esa cuarta bestia espantosa y terrible es el Imperio Romano. Pero que también estaba unido, mezclado con el barro. Recuerden que Dios comparó al pueblo de Israel que él era barro en su mano. Por eso el pueblo de Israel estaba vendido totalmente al Imperio Romano cuando vino Jesucristo. Muchos de ellos estaban ya traicionando los mandamientos de Dios. Pero vamos a continuar con las citas. No voy a hablar palabras mías. Dice, este será grande y será llamado, su reino no tendrá fin, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bien. Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y ni será el pueblo dejado a otro pueblo. Desmenuzaré y consumirá todos estos reinos. Daniel 7:14. Y le fue dado dominio. Cuando él está hablando de estas bestias, ahí él también ve ese reino. Y dice a ese hijo de hombre que se le aparece. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, entendemos que la bestia de Daniel se refiere a Herodes y a ese sistema político que había cuando nació Jesús, porque me está diciendo en los días de estos reyes el Señor levantará un reino que no será jamás destruido, sino que será ese reino para siempre. ¿Quién fue levantado en ese tiempo? Jesucristo, que cuando resucitó, Él hace y toma posesión del reino, de un reino espiritual. Mateo 21:43. Vamos a ir profundizando según vayamos escudriñando la Biblia. Ustedes verán que esto está tremendo. Estas revelaciones están tremendas. Y el peligro que hay de adorar los sistemas políticos, que mucha gente, Dios te bendiga, Carolina, que mucha gente, gloria al Señor, están diciendo que no es nada que un cristiano se meta en la política. Daniel tuvo en ese imperio de Darío porque era casi necesario, era casi obligado. No porque él decidió adorar a ningún sistema político ni mezclarse con ellos. Dice, no se puede mezclar el barro con el hierro. Mateo 21:43. Hablando Jesús acerca del reino. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia
y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, 21:43. Jesús le dijo, ¿nunca leíste la escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino será quitado de ustedes. O sea, cuando Jesús dijo, este reino será quitado de ustedes, porque ese reino ya estaba corrompido. Los fariseos y los sacerdotes estaban combinados, estaban mezclados con el imperio romano, con el sistema político de Herodes, de César y esa gente. Él dijo, será quitado de ustedes, no me están dando los frutos del reino, han corrompido el agua, la han enturbiado, la han ensuciado. Por eso Jesús viene y levanta a 12 discípulos fuera de esos demonios. 12 discípulos y dice, no, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ya nos regimos bajo la autoridad de Cristo. Estamos bajo el reino y el gobierno de Jesucristo. Y ese reino, dice Daniel, que no será jamás destruido, ni será ese reino dejado a otro pueblo. O sea, el reino que tenemos nosotros no nos lo van a quitar para dárselo a los judíos. Los judíos tienen que meterse al reino de nosotros en Cristo Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si los judíos, sea judío, gentil, quien sea, no creen en Jesús, no habrá una forma de salvación. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo esto, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, estaba el reino en las manos de los sacerdotes y los fariseos. El reino estaba dado a ellos desde años atrás, cuando Dios lo llamó, implantó el templo, implantó los 12 apóstoles, le dio los 10 mandamientos, Entonces, vámonos a Juan 19:12. San Juan 19:12. Vamos a entrar en las bestias con más detalle dentro de un momentico, pero vamos a ir para que vayamos entendiendo por dónde va el asunto. San Juan 19, versículo 12 dice: Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos, oigan cómo estaba vendido el pueblo judío. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Señores, los judíos estaban teniendo como rey de ellos, no a Jesús, no a Dios, ni siquiera a Jehová. Era a un hombre, cosa que le era abominación delante de los ojos de Dios, que tan siquiera una persona que no fuera judía tomara un reino o algún poder en Israel, y menos que se sentara en su templo. Yo digo que para mí esta es la abominación desoladora. La abominación desoladora es poner a gobernar a alguien que no sea del pueblo judío dentro del templo. Por eso dice en otro lugar, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo digo que es haciéndose pasar por judío. No es haciéndose pasar por Dios, es haciéndose pasar por judío. Se siente en el templo de Dios. Entonces, Daniel habla de una abominación desoladora. ¿Por qué desoladora? Porque es la abominación que causaría la desolación de Israel. Cuando Jesús vino, Él dio una profecía acerca del templo. Días vendrán que no quedará sobre ti piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y por qué era eso? Porque ellos eran lindos. Eran porque estaban en un pecado terrible delante de Dios. A mis ojos tal vez no, a los ojos del vecino tampoco. Pero delante de Dios esto era terrible. Eso que ellos dicen ahí, si sueltas a este, no eres amigo de César. César tenía, usted busca la biografía de César, ¿quién era? Y va a encontrar que tenía una imagen en una moneda que decía que él era el Señor o algo parecido como un Dios. O sea, y en Apocalipsis habla de una imagen que la bestia tiene una imagen y que cualquiera que adorara esa imagen iba a ser condenado a la ira de Dios. Si alguno adora a la bestia, a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Quiénes estaban adorando a la bestia, a su imagen?
los principales sacerdotes y los judíos. Ellos estaban inclinados al imperio romano, a César. Bien, pero vamos a leer todas estas citas con determinada paciencia. Vamos a Hechos 17, versículo 7. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Gloria al Señor. O sea, ellos estaban tan vendidos al rey César que ellos estaban rechazando literalmente a Jesús, el verdadero rey, por un rey falso que ni siquiera era judío, porque César era un emperador romano. Esto fue el colmo ya que ellos hicieron. Por eso vino la desolación. Es la abominación desoladora. Rechazar al verdadero rey por un falso rey y pagano. Gloria al Señor. Mateo 22, 17. Yo le voy a leer la más que pueda para no hacer el video tan largo. Y le voy a dejar las demás, pero yo quiero leer las que más yo pueda. Mateo 22, 17 dice. Oigan cómo estaban ellos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, porque lo que los judíos querían eran entregarlo, que a Jesús lo mataran por oponerse a César. Ellos querían buscar una enemistad entre Jesús y los romanos para que los romanos lo mataran. No lo mataron ellos lo entregaron. Mostrarme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús está tratando de decir ahí que ellos le estaban dando la adoración a Dios. Jesús le estaba reclamando que la adoración no se le debe de dar a César, es a Dios. Incluso cuando Satanás levantó a Jesús al desierto, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Era en esa posición que estaba el imperio romano sobre el pueblo de Israel. Todo esto le daré si postrado me adoraren. Ellos tenían un temor al pueblo romano y por eso lo adoraban también. Gloria al Señor. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, lo que le estoy leyendo es que César está metido en el asunto, en el gobierno de Israel, en la autoridad sobre el pueblo judío. Lucas 3:1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Licianía tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Versículo 18. Con estas y otras muchas palabras, exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas estas añadió además que encerró a Juan en la cárcel. Oigan, Herodes encerró a Juan en la cárcel. Así era que estaba dominado el pueblo de Israel por un sistema político romano, pagano, y aparte tenía autoridad para mandar a matar. Recuerden que Apocalipsis dice, bueno, no vamos a ir allá ahora mismo, que la bestia hacía matar a todo el que no la adorase. Esta bestia es el imperio romano en tiempos de Jesús, lo que estaba haciendo en tiempo de Jesucristo. Pero la gran ramera está
encima de esta bestia está siendo una mezclada por medio de asociaciones humanas con el Imperio Romano. Por eso los juicios van a ella y a todos los demás reinos. Cuando dice que la piedra fue cortada e hirió el hierro, el barro, a todos los destruyó. Mientras que la piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, que es Cristo. Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y ahí da las descripciones de las 4 bestias de Daniel. Sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esto aquí yo creo que lo dice del pueblo de Israel cuando fue destruido y fue sanado, que fue en el segundo templo, fue sanada. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, ese tabernáculo era el pueblo de Dios. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había sido hacer impresas de la bestia. Hacia que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia y su número es 666. Todo el mundo sabe que el 6 es imperfección, es terrenal, es de un hombre, es un número de hombre. O sea, la imagen que tenía César en la moneda, nadie podía comprar ni vender si no era con ese dinero, yo me imagino. Para mí esa bestia es el Imperio Romano. Para mí. Esa es mi interpretación. Porque ese era el imperio que estaba levantado cuando dice Daniel que en los días de estos reyes se levantará un reino que no será destruido. El que se levantó de los muertos fue Jesús. Y ese reino dice que lo tomó para siempre y eternamente. Nadie se lo puede ya quitar. Ese reino es eterno. Lucas 23, 2. Yo creo que no he leído esa cita. Vamos a ver qué dice. Lucas 23, 2. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es un Cristo. Diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales, oye, ¿quién era que estaban ahí, señores? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ahí lo presentan después hacia Herodes, etcétera. Pero los que tuvieron mala culpa de que Herodes y Pilato crucificaran a Jesús fueron los principales sacerdotes del templo. Los principales sacerdotes, los fariseos, que estaban adueñados también del templo y haciendo lo que le daba la gana, permitiendo a César y esa gente entrar y salir cuando quisieran. Ellos estaban confabulados, ellos eran uno solo. El sistema fariseico estaba haciendo uno con la bestia. Uno. Estaban aliados con el mismo diablo, el Señor los reprenda.